quiero hacer la comparación porque hay una diferencia entre ser un creyente y ser un alumno o un discípulo de Jesús. Porque los creyentes son multitudes. Y estoy hablando de un salón donde se llena de alumnos que pueden ser esos creyentes que también se llenan las iglesias. ¿Por qué? Porque saben que ahí hay buen pan, ahí hay un maestro, ahí enseñan bien, etcétera, etcétera. Pero aquí no se trata de hablar del maestro que enseña, porque en el caso de Jesucristo y de un buen maestro, pues nosotros nadie podría negar que esa persona es un buen maestro, ¿o sí? Yo recuerdo muy bien una de mis maestras desde el kinder, me acuerdo, pero quedó más marcado en la primaria porque fue la maestra no sé si no era Concepción, no me acuerdo del apellido, no sé si alguna vez alguien por ahí la conoció, no, pues no, soy muy grande yo para ustedes, pero la maestra Conchita, ella nos daba clase, marcó mi vida, y de verdad mi mamá me tomó de otro salón y me dijo, no, yo quiero que quede con usted, maestra. Y la maestra ya no sabía ni qué hacer. Entonces ella ya falleció, ya se fue de esta tierra, pero dejó una gran responsabilidad, y aparte dejó un gran testimonio de que fue una gran maestra. ¿Sí? Pero no estamos hablando de los maestros buenos o decir los maestros malos, estamos hablando también de los maestros buenos, pero de los maestros en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vamos a referirnos a ellos como tal, sino que así como los papás buscan un buen maestro, los maestros que buscan buenos alumnos, ¿verdad? Y estamos haciendo la comparación de un creyente, más bien la diferencia de un creyente y un buen o un alumno, que no es lo mismo. Jesús tenía multitudes, él como un gran maestro, acudían a él, no tenía aula, pero sus aulas eran al aire libre, ¿sí? Hay maestros hoy en día que sus aulas son un árbol, y debajo del árbol dan clases. Usted dirá, ¿no es cierto? Sí, las comunidades, los lugares más alejados y donde usted ni se imagina que hay niños, bueno, hay maestros que allá van a trabajar. Los maestros que saben de esto no me dejarán mentir. Entonces Jesús tenía esos lugares para enseñar, pero se juntaba mucha gente a sus enseñanzas, pero muy pocos se decidieron quedar con él, y esa es la gran diferencia. Entonces, si Jesús hubiera dicho, yo solamente me voy a quedar con los buenos alumnos, pues debió haber ya no enseñado, ¿verdad?, al aire libre. Pero ¿qué creen? Él recibió tanto a los grupos de creyentes que fueron salvos, pero también alimentó a los alumnos que quisieron ser buenos alumnos. El ser un discípulo significa no solo ser un aprendiz, un alumno, sino significa también tener disciplina. Y si un maestro en lo natural quiere un alumno disciplinado, que entregue sus tareas a tiempo, que esté atento a su clase, ¿no es así, maestros? Sí, es disciplina, ¿verdad que sí? Es disciplina para ser un buen alumno. Bueno, quiero decirle que usted y yo somos llamados a ser un discípulo, un alumno, un aprendiz de nuestro Señor Jesucristo. No solo de ser salvos, Jesucristo tenía muchos creyentes ahí cuando les enseñaba la bendita palabra de Dios, pero solo algunos se decidieron a ser los alumnos que se sentaban, los alumnos que se disciplinaban, porque no me dejará mentir, en las aulas también los hay. Hay alumnos que les gusta que les pasen las tareas, que les hagan los trabajos sus mamás. Recuerdo muy bien en una época donde las mamás decíamos, ay, nos quejábamos, ¿verdad? Porque ¿cuántas quejas reciben los maestros? Muchísimas, de que no, maestro, es que usted es que es muy exigente, es que allá, es que… Bueno, que no querían un maestro que exigiera. Y luego entonces están defendiendo a sus hijos a capa y espada, ¿verdad? Que por qué no quedaron en el cuadro de honor. Bueno, ya ahora es una cosa fea ver que los padres no respetan a los maestros, ¿verdad? Van y los insultan en frente de los estudiantes, van y les gritan y tanta cosa que uno escucha y uno dice, oigan, espérense, son las personas que están educando en las aulas a los hijos, que le están enseñando a sumar, a multiplicar, a la historia, la geografía y todas esas cosas. ¿No creen que es importante que nosotros recapacitemos como humanidad y les demos ese lugar a los maestros que hacen su trabajo? Les pregunto. ¿O creen que usted tiene que estar deschongándose con ellos porque su hijo, usted quería que estuviera en el cuadro de honor y no estuvo porque no se disciplinó en eso que el maestro dijo?
Pues hermano, yo he visto muchos casos. Entonces hubo un tiempo que cuando los maestros empezaron a mandar las tareas y les pedían, por ejemplo, ciertos, según el programa de la SEP, tiempo de lectura, ¿sí? Porque los niños, después de que ha venido la tecnología, los niños no quieren leer, solo quieren ver, sí, dibujitos, cosas que se mueven, pero claro que esto, un libro que tiene en sus libros de materia que no tiene suficiente ilustración, o la Biblia, ¿verdad? Ahora inventaron Biblias para niños con dibujitos y está bien, pero sabe que en ese tiempo dijeron, bueno, que estudien, que lean, que los libros de texto o otros libros que les sugerían, que hacía falta que los niños ¿qué? Leyeran. Y bueno, y crearon talleres y no sé qué, entonces mandaban tareas. Recuerdo porque ese era un tiempo donde en la iglesia pues las mamás decían, ay no, es que se quejaban, es que dejan mucha tarea. Y una maestra le dijo, señora, la tarea es para su hijo, no es para usted. Porque las mamás decían, no puedo cocinar, ya no puedo hacer esto. Algunas vendían, tenían sus ventas por catálogo, ya no podían ir a entregar sus productos y se estaban quejando en esa reunión de padres de familia. Y esa fue la respuesta de una maestra y pues la señora, la mamá se engoriló, ¿verdad? Como que la maestra le va a decir esto, entonces la maestra la va a mantener. Y empezó a decir esas cosas ahí en la reunión de padres de familia. Hermanos, y a mí me dio una lección muy grande, porque sí es cierto, le decía la maestra, es que mire, si usted le dice al niño, lee la indicación de la tarea, el niño va a hacer la tarea rápido. Pero si usted está esperando desocuparse para que usted le lea el párrafo de la indicación, ese no es su trabajo, ¿sí? Su trabajo es decirle, léelo, ya lo leíste, está cocinando. Y luego porque pues Dios no me permitió tener 2 muchachos, ¿verdad? Entonces también fueron niños. Entonces lee y vuélvelo a leer, ¿qué entendiste? ¿Qué dice la instrucción de la tarea? Pero hoy el niño, mamá, ¿me lees? ¿Qué voy a hacer de tarea, mamá? Y sí, ¿verdad? Las maestras en los kinderes, en las primarias, qué sé yo, porque ya cuando son más grandes, pues yo creo que ya ahí no le van a decir a su mamá, oye, ¿cómo voy a hacer la tarea? Primero ya no le entendemos, ¿verdad? Los papás. Hubo un rato en que nosotros dijimos, pues hijo, que Dios te ayude y te bendiga, ¿verdad? Con esas ecuaciones, con esas tareas, porque ya nosotros no nos acordamos, qué sé yo. Pero hermanos, es muy triste encontrar hoy una sociedad que no respeta. Pero ¿sabe qué? Estamos hablando de que nosotros tenemos que ser entonces unos buenos discípulos, unos buenos alumnos. ¿De quién? De Jesucristo. Porque cuando nosotros respetamos a Dios como nuestro maestro, nosotros vamos a respetar a los maestros que nos enseñan. Y aquí en la iglesia, así como en la vida natural, hay maestros que enseñan en las aulas diferentes materias. Aquí en la iglesia tenemos varios maestros, ¿verdad que sí? Uno u otro nos enseñan y sobre todo en la escuela dominical con los niños tenemos maestros. Yo agradezco mucho que los maestros sigan trabajando para Dios, sigan compartiendo la semilla de la verdad. Entonces queremos ser y queremos que haya en la iglesia buenos alumnos. Y para eso la Escritura nos enseña que hay unos requisitos. Y cuando los requisitos fueron revelados por medio de Jesucristo, ¿qué creen? Los creyentes dijeron, chao, adiós, ya no me conviene. Es como el papá que dice, ay, no me gustan. Yo pensaba que esa maestra era, pero es muy exigente. Y van y a los 3 meses o al mes ya lo llevan a otro salón. Bueno, estoy haciendo la comparación, pero a la vez para que veamos la diferencia. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Maestro. Amén. Y gracias a Dios por los maestros que ejecutan esa labor tan hermosa. Tanto los que trabajan allá en las aulas de sus escuelas o abajo de un árbol, o como los que trabajamos aquí en la casa de Dios cuando nos paramos detrás de un púlpito para enseñar la palabra de Dios. Hermano, no podemos estar aquí siendo unos solo creyentes, porque así miren, y aunque seamos pocos esta mañana, así abundan. Ya somos salvos, pero ahora necesitamos ser ¿qué? Excelentes alumnos. Excelentes alumnos, gloria al Señor. Y para eso hay requisitos que usted y yo tenemos que aprender. Así que vamos a ir a la Escritura en el libro del Evangelio según San Mateo. San Mateo. Cuando yo repasé esto, yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios,
por no ser una persona disciplinada, un buen alumno de la palabra del Señor. Porque al final, cualquiera que nos paramos aquí, hermano, lo único que hacemos es venir y enseñar, no lo que nosotros sabemos, sino que lo que la palabra de Dios dice. Y si usted quiere criticar a un maestro allá afuera y está acostumbrado a echarle tierra, pues ya me imagino que también usted aquí está acostumbrado a que ve a alguien enfrente y dice, ay, no, va a enseñar fulano de tal. No, hermano, aquí se trata de que seamos buenos, ¿qué? Discípulos, buenos alumnos. ¿Cuántos queremos ser buenos alumnos en Jesús? Yo sí, hermano, y ahorita vamos a ver los requisitos. Entonces, vamos a ir a la escritura de San Mateo 10, versículo, vamos a leer desde el versículo, ay, gracias Jesús, quiero ver hasta dónde, versículo 15, 16, ¿sí? Vamos a ir, San Mateo 10, versículo 16. La escritura dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí tenemos los primeros dos requisitos. Anótelo y grábeselo. Primero, ser prudentes como ¿qué? Como las serpientes. En lo natural, las serpientes tienen una característica. Huyen y se escapan. Son un ejemplo de sabiduría. Hay que ser sabios para ir y correr y esconderse. Ellas se esconden en lo natural, en la roca, en huecos, buscan dónde para no ser atrapados. Miren, cuando uno se convierte en un creyente y se quiere volver un discípulo, un alumno de Jesucristo, recibiendo la instrucción, las enseñanzas de su palabra, leímos el Salmo 19 y decía que la ley de Jehová es perfecta, que sus testimonios no es más que la palabra de Dios. Hermano, entonces va a venir la persecución. Les decía, los creyentes fueron muchos en el tiempo de Jesús quienes recurrieron a escucharlo en el Sermón del Monte, en donde él se encontraba a la orilla de un río, él les enseñaba. Pero cuando empezó a revelarles cuáles eran los secretos para convertirse un alumno de él, de sus enseñanzas, ¿por qué? Porque cuando usted y yo nos convertimos en un alumno, nosotros vamos a hacer una réplica ¿de quién? Del maestro. Comencé diciéndoles, el Padre, el Dios eterno, el Creador, a él nadie lo creó, él es el gran maestro, es una obra maestra lo que ha hecho en la creación, de la cual tú y yo somos partícipes y nos creó también a nosotros. ¿No creen que es un gran maestro nuestro Dios? Claro que sí, hermanos. Entonces, él le enseñó al Hijo y el Hijo fue un buen alumno, un buen aprendiz, y entonces ahora él se convirtió en la tierra cuando vino a ser ese maestro que se sentaba y compartía las enseñanzas de su Padre. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nosotros somos buenos alumnos? Nos vamos a convertir en buenos maestros y vamos a tener réplicas, ¿no es así? Cuando los maestros, ya los niños crecen, estudian y terminan su carrera. Tengo una tía que es maestra jubilada y yo recuerdo muy bien cuando me comentaba que algún alumno que le enseñó, ella era maestra de primaria, un alumno graduado ya, licenciado, arquitecto, qué sé yo, con una carrera, iba y la buscaba y le decía, maestra, ¿no se acuerda de mí? Y pues bueno, tantos niños que luego pasan por la vida de los maestros, ¿verdad? Y ya, mire, soy fulanito de tal, así, así. Ah, sí, maestra, muchas gracias por sus enseñanzas. ¿No son una réplica? Dice, no, funcionó. Bueno, hermanos, lo que queremos decir es que cuando nosotros nos sentamos a aprender del Maestro Jesucristo, nos vamos a convertir en un discípulo y ¿sabe qué? No va a dejar de haber persecución. Por eso es que el creyente se queda como creyente, porque son muchos, son salvos, pero ya no les conviene o no quieren seguir siendo y convertirse en un alumno de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque primero dice, viene la persecución. ¿Sí se acuerdan cuando Jesús les enseñó? Ellos iban a un lugar y se levantaban los fariseos, todos los grupos religiosos de ese tiempo, y tenía que Jesús moverse a otro lugar para continuar con sus enseñanzas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quiénes siempre se mantuvieron ahí? Los discípulos.
Fueron muy pocos. ¿Cuántos queremos ser entonces un discípulo o un alumno de Jesús? Vamos a ser pocos, hermanos, y no estamos contentos con ser pocos, pero estamos contentos porque podemos ser tomados como dignos de ser un discípulo o un alumno de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera cosa es, dice, sé sabio como la serpiente. Cuando venga el atropello, cuando venga la persecución, como lo pasó con los discípulos de Jesús en su tiempo, hermano, ellos solamente eran sabios para ir y reunirse en otro lugar, ¿cierto? Ellos eran sabios, no decían, no, pues ya no vamos a enseñar, ya no vamos a hacer nada, no, eso los impulsó a hacer, dice, Jesús mismo les dijo, tienen que ser sabios, ¿cierto? Sabios, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Se puede usted imaginar eso? Hoy hay mucha persecución para los que queremos ser alumnos de Jesucristo. Nos critican, piensan que somos de una época precámbrica, piensan que estamos aquí, etcétera. No, ¿verdad que sí? ¿Y qué haces ahí metido en una iglesia? Sobre todo es domingo familiar, vámonos a pasear, toda la semana trabajaste, la lucha, la persecución no ha dejado de existir, ¿verdad que sí, hermanos? De una o de otra forma, existió en el tiempo de Jesús, Él siendo el maestro de maestros, existió. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros tenemos que ser sabios como la serpiente. Primer requisito, va a venir la persecución y de entrada si llega a veces por la misma casa, ¿verdad? Los mismos familiares nos empiezan a perseguir, a decir, a criticar, etcétera, etcétera. Hermano, Dios nos dice, busca un lugar de refugio. ¿Y sabes cuál es ese lugar de refugio? Es la cruz del Calvario. Ese es el lugar donde hay huecos en las manos de Jesucristo. Jesucristo es nuestra roca eterna. Entonces, como sabias serpientes en el lado correcto de la palabra, vamos a huir, a escondernos a las heridas de Jesucristo. ¿Oyó, hermano? En lugar de irnos y refugiarnos en otra cosa que no nos va a ayudar, vayamos y refugiémonos en la herida. ¿Por qué? Porque ejemplo tenemos, a Jesucristo lo persiguieron. Lo criticaron, lo juzgaron. Si hacía, porque hacía. Sanaba en domingo y decía, oigan, yo no puedo, a veces mi mente no me alcanza hasta allá. Necesitaba la gente ser sana. Y eran sanados, ¿y qué hacía la gente? No puedes sanar en día de reposo. Elocuencia, ¿verdad? No, eso no se puede hacer aquí. Hermano, si el maestro estaba ahí enseñando, él nos enseña a nosotros entonces a no hacer caso de todas las cosas que la gente dice o nos critica. Nosotros queremos convertirnos en un alumno de Jesucristo. Y la primera cosa es, dice, échate a correr a las heridas del crucificado, a la roca, escóndete ahí. Hermano, una serpiente no es tonta, es sabia y dice, ¿cómo me voy a salir si allá hay un palo con un garrote que me quiere destruir? Uno dice, no, pues yo no sé, pero ¿qué hice para venir a dar aquí? Solo Dios sabe, Él me trajo y aquí estoy seguro, porque una serpiente busca eso para sentirse segura. Entonces corramos y escondámonos. Un discípulo debe ser como su maestro. Y Jesucristo hizo lo mismo. Él no dejó de enseñar porque lo persiguieron los fariseos, porque lo criticaban. No, Él se movía del lugar y enseñaba y continuaba las enseñanzas de su Padre. Entonces nosotros no vamos a pelearnos con los que nos critican, con los que nos persiguen, pero vamos a correr a las heridas, a las manos ahuecadas por los clavos, a los pies también. Vamos a correr a la mente, a la cabeza, a las heridas de las espinas que tuvo en esa corona, para que nuestros pensamientos no nos estén saboteando y nos hagan sentir miserables, porque hermanos, nosotros estamos en el mejor lugar, aprendiendo lo mejor. Hay tantos libros, tanta literatura hoy en día, pero no se compara con la palabra de Dios, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ser un discípulo de Jesús como nuestro maestro. ¿Qué más encontramos aquí? Dice, ser sencillos como palomas. Una característica de la paloma en lo natural es que no tienen hiel. La hiel en otros animales, por ejemplo en el pollo, si usted luego llega a probar, es amargo. Y si se rompe, se amarga toda la carne, ¿sí? Y ya no sirve para comer. Y nos habla de tener un espíritu para ministrar, de gentileza, de bondad, porque los ojos de la paloma esos son.
¿Cuántos de nosotros vemos a otros y casi nos los comemos con los ojos? Porque ¿qué hay dentro de nosotros? Amargura, ¿sí? Yo le decía a Dios en este tiempo, en este tema: Señor, Dios eterno, quiero tener ojos de paloma. Porque un discípulo también que va a enseñar lo que el maestro le está enseñando y va a compartirlo con otros, no le vas a ir a decir a otro: vive una vida de santidad, y casi lo quieres comer con los ojos, porque lo ves que él no está viviendo una vida de santidad. Eso no te corresponde a ti. ¿Verdad que no, hermanos? Entonces, dame unos ojos de gentileza, porque necesitamos ministrar a gente que no conoce la palabra de Dios. Tenemos que ser ejemplo en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que nos paremos, aún aquí mismo en la iglesia, porque si no todos son o quieren ser alumnos, solo son creyentes, está bien, pero a ti te toca ser un alumno delante de Dios que tengas, dice, ojos de paloma. La gente allá afuera, hermano, ya está cansado de que lo vayan y lo critiquen, de que vayan y le digan: eres un pecador. ¿Verdad que sí? La gente, muchos de ellos, ya cuando les hablas de Jesucristo, ya no quieren saber que tú les digas: no, y la Biblia dice que si no te pones las faldas largas o si no te dejas el cabello te vas a ir al infierno. Ya la gente está cansada, la gente que oye de Dios ya no quiere oír eso, lo que quiere oír es que Dios los ama, que Dios los quiere perdonar. Y no estamos diciendo que no vivamos una vida de separación y de santidad, no, pero no es el punto para nosotros. Nuestro ejemplo es lo que les va a decir que es una vida de santidad, más que nuestras palabras. Entonces está diciendo: sean pues prudentes y sencillos como palomas. Me imagino allá a los discípulos cuando atacaban a su maestro, cómo tenían que comportarse, porque estamos hablando que los discípulos debemos ser como nuestro maestro. Escondernos en los huecos de la cruz, correr como las sabias serpientes a buscar seguridad, pero también como palomas, con ojos de gentileza y sin amargura. ¿Pueden ustedes imaginar a alguien ofendiendo al maestro y usted como una réplica del maestro de Jesucristo? ¿Qué haría? ¿Se ha puesto a pensar cuando a Jesús lo perseguían y le decían que él no tenía papá? ¿Sí? Que lo insultaban. Y usted estando ahí, ¿qué hubiera respondido? Bueno, no vamos a ir tan lejos, está el apóstol Pedro. No, Jesús, que no te pase eso, ¿verdad? ¿Cómo debió haber sido el temperamento de este discípulo llamado Pedro? Me encanta, porque eso no significa que el que es así de valentón no tiene acceso a ser un buen discípulo de Jesús. No, todos, hermanos, todos los que quieran, los que queramos, amén. Entonces yo a veces pienso: ¿cómo hubiera yo respondido? Me hubiera avalanchado contra uno y le hubiera dicho: órale, sáquese de aquí si no quiere oír, pero no venga usted a insultar al maestro. Esos no son ojos de paloma, hermano. Eso no es gentileza. ¿Sabe por qué nosotros no estamos llamados a discutir con alguien que quiere que discutamos sobre la palabra? La hermana Hicks tenía una frase y decía: si tú vas a venir y vas a escuchar lo que dice este libro que es la Biblia, siéntate y platicamos. De lo contrario, mejor toma tus cosas y ve a buscar otro lugar, porque así no vamos a ponernos a discutir. La escritura no es para discutir. Entonces, hermano, la escritura se defiende a sí misma. Así que ser sencillos como palomas. ¿Qué más dice la escritura aquí? Estamos apenas viendo el primer requisito. El primero es ser como su maestro. Luego, ¿Jesús creen que tenía ojos de paloma? Sí. ¿Qué hizo con Zaqueo? ¿Lo vio? ¿Usted cree que Zaqueo, estando ahí en el árbol, si Jesús lo vio así como diciendo: y este pecador incircunciso, bájate porque voy a ir a tu casa? ¿Usted cree que así lo vio? Lo vio con ternura y le dijo: baja pronto que quiero ir a tu casa. ¿Me das permiso de entrar y comer contigo? Uy, era un privilegio, ¿no creen? Así que Él es nuestro ejemplo. Dice, versículo 17 de Mateo 10, y guardaos de los hombres, es la que sigue, pero estamos en el punto número 1 de 4 cosas. Estamos guardaos de los hombres. Mateo 10 también, y vamos a ver del 17. Bueno, estamos aquí. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas, ¿qué? El guardaos de los hombres no es echarse a correr y renunciar, y decir: no, pues es que luego dice que los van a azotar. ¿Quién en su sano juicio que
que le digan, ¿sabes qué? Ven, pero nos van a perseguir. Nadie dice, no, yo no quiero, ¿verdad? ¿Cómo me van a pegar o qué me van a hacer? Bueno, Jesús no nos miente, hermanos. Jesús nunca nos va a decir algo que no vamos a pasar, pero Él dice, guárdate de quedar bien con ellos, de hacerles la barba, ¿sí? Porque sabes que te van a perseguir, sabes que no te van a aceptar ahí en la sociedad en la que vives, te van a decir por qué, te van a juzgar, te van a criticar, pero dice, guárdate de ellos. ¿Por qué? No seas seducido por el mundo en el cual vives. De tal manera, hermano, que cortejemos el favor de los hombres y en lugar de predicar la verdad, le bajemos de tono o le cambiemos. No, porque ¿qué va a decir fulanito? ¿Qué va a pensar esa persona? Pues que piense lo que quiera, pero la escritura es clara. ¿No es así, hermanos? Que se imagine lo que desee, no vamos a ser tampoco hoscos ni groseros, pero nosotros sí nos vamos a guardar. Cuando tú vas a compartir la palabra, no le vas a compartir, porque hay veces a esa persona que puedes recibir de él algo y no le vas a decir como dice la palabra de Dios. No, vamos a hablar, guárdate de que eso te conquiste, de que eso te coquetee. No, porque nosotros vamos a compartir. Si algo tuvimos cuando la hermana Hicks vivió, es que nos compartía la palabra como era, o no las disfrazaba, hermanos. No, me acuerdo que un día la señorita Esparza, más de una ocasión en los congresos decía, al final ella cerraba la predicación y tomaba lugar y entonces lo aterrizaba, porque la hermana Hicks pues con la palabra así andaba volando espiritualmente, hablando con la enseñanza y uno tenía que andar así, cachándolas, ¿verdad? Cachándolas. Ay, dijo esto, dijo, ay, creo que sí. Y luego entonces la hermana Esparza, los que tuvimos el privilegio ya los últimos años no, pero los primeros cuando tomaba lugar al frente, entonces la hermana aterrizaba la enseñanza, la tomaba y la bajaba y entonces nos llevaba al arrepentimiento, ¿cierto? O nos llevaba donde Dios quería llevarnos. Y la hermana Esparza decía una y otra ocasión, ha sido duro los sartenazos, ¿verdad? Fueron duros, dice, pero aquí estaremos el siguiente año. ¿O no es así, hermanos? Venimos a la iglesia y decimos, y ahora sí la pastora sacó las pedradas más grandes de acá y las empezó a aventar con la palabra de Dios. Y yo que no había venido, y ¡zas! Pasa por aquí, ¡zas! Pasa por allá, ya me dolió, ya me tiró los dientes. Pero dice, pero primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Y no es que nos guste, pero que es la palabra. Hermano, entonces dice, guárdate de los hombres. La iglesia no debe estar preocupada por agradar más, ni siquiera entre nosotros. Yo agradezco mucho a Dios porque tenemos una buena escuela, como les acabo de decir, de dos grandes mujeres que estuvieron entre nosotros, y todos los que pasamos aquí y tenemos un estudio a la mano para compartir, lo decimos tal cual es, ¿o no, hermanos? Y a veces algunos tienen que hacerse chiquitos y decir, ay, mira lo que está diciendo, lo está diciendo por mí. Bueno, como iglesia, hermanos, no vamos a preocuparnos por agradar a alguien, ni por su dinero, ni por su posición social, ni por nada. ¿Sí me explico? Así que ese es nuestro requisito. El siguiente, ¿qué dice la Escritura en el siguiente versículo? Y a los gentiles y aún a príncipes. Entonces, y en el versículo 17, guárdate de los hombres porque te entregarán. Voy al versículo 19, mas cuando os entregaren no os apuréis de cómo hay que hablar, o porque en aquella hora os será dado que habéis, ¿de qué? De hablar. En otras palabras, no te apures por lo que vas a decir. Si eres un buen alumno del Maestro Jesucristo y de su palabra y te estás guardando de que el favor de otros te atraiga, no te apures, dice. Vas a tener resistencia, oposición a la gente, a la palabra, te van a rechazar, pero ¿sabes qué? No vas a estar ansioso porque el Espíritu Santo va a poner en tu boca qué decir o qué hablar. De verdad, hermanos, no es fácil pararse a hablar la palabra de Dios. La hermana luego nos escuchaba
La hermana Esparza decía, ay hermana, es que cuando nos pasamos atrás del púlpito nos tiembla todo, ¿no? A ver aquellos que han pasado, levanten la mano si les estoy diciendo bien. Los demás, ¿qué dicen los demás? No, yo sí, aviénteme hermana, yo sí, gracias. Ahorita por eso tenemos un púlpito aquí, ¿verdad? Ahorita ya quitemos los más grandes, están acá, nos tapaban más. Pero ahorita con pues nada más nos tapa menos, pero algunos estamos ahí angustiados. Hay otros que dicen, no, a mí póngame a hacer todo menos predicar, menos compartir. ¿Por qué? Porque están nerviosos, están aquí, dice, atribulados. Bendito Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que estudiamos para compartirlo. ¿O no es así, hermanos? Es lo que queremos, porque ya vamos, punto número 1, punto número 2, punto número 3, y ya hay momentos, hermanos, que hay algunos que para enseñar, pues no tenemos tanta elocuencia para dar la enseñanza. Y no es que no nos tengamos que preocupar por estudiar, eso sí nos debemos de preocupar, pero el Espíritu Santo cuando ve nuestra entrega de alumno que estudia, que se disciplina, ¿o no, hermano? Estar varias horas sentados ahí repasando. ¿Usted que le creería a un maestro que un día para otro está estudiando para ir a dar su clase a su escuela? Los maestros están estudiando todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, sentarse y todo ese trabajo, hermanos, tiene su recompensa también. Pero dice, no te apures de cómo o qué vas a hablar. El Espíritu de Dios te va a traer lo que debes decir. Ahora eso también nos enseña que entonces no por esa parte de esta porción nosotros vengamos como compartiendo la Escritura como maestros de la palabra y digamos lo que querramos. Tenemos maestros de la escuela dominical que se les ha dado sus temas con mucho tiempo. Todos los temas que ellos tienen ya los tienen de meses. Entonces ellos van a preparar su lección para que la vengan a compartir. Hermano, ¿a usted le gustaría que uno como pastor viniera a dar lo que sea? Así que el Espíritu Santo me va a iluminar en el instante. No, hermanos. Uno tiene que prepararse y que el Espíritu de Dios nos ayude a compartir la palabra, a darla. ¿Oyó, hermano? Para que sea entendible, para que nosotros sepamos qué hacer con ella. Gracias, Jesús. Y el siguiente punto, después de que dice, no os apuréis de cómo vas a hablar, no estés preocupado, porque aquella hora os será dado que habéis de hablar. Uy, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ay, miren, hermanos, interesante, ¿verdad? Porque a veces los que menos nos quieren oír, ¿quiénes son? Los de la casa. Bueno, usted sigue hablando, usted siga enseñando la palabra de Dios. Dígales, Dios dice en su palabra esto. Siga, no por eso se va a tener. Dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. El siguiente punto entonces es soportar hasta el fin. Ahora aquí menciona dos cosas. Quiero que noten que todo es persecución. El que usted se convierta en un alumno para poder transmitir después las verdades de la palabra de Dios y ser como su maestro Jesucristo, conlleva persecución, conlleva atropellamiento, conlleva rechazo, conlleva que lo critiquen, etcétera. ¿Está dispuesto? Poquitos. No se preocupen, hay creyentes aquí y hay alumnos, no hay problema, pero que Dios nos ayude a ser ese alumno que va a decir las buenas nuevas, porque ¿qué creen? Es una responsabilidad. Cuando Jesús se iba a morir en la cruz, no iba a estar con sus discípulos, Él les dio un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Compartir el evangelio. Compartir las buenas nuevas, la palabra de Dios, y por eso iban a ser rechazados, por eso iban a ser perseguidos. Entonces, hermanos, es una responsabilidad grande la que tenemos en nuestros hombros, de compartir las nuevas de Jesucristo, aunque nos rechacen, aunque nos vean así como bichos raros, aunque nos digan de qué planeta vienes, porque aquí el mundo te dice, el que pega primero pega dos veces, no te dejes, contéstales, etcétera.
Pero dice aquí dos cosas. El que soportare hasta el fin será salvo. Primero es soportar, aguantar. Es una palabra que nos indica aguante. Hermano, aguantemos. Ahora, eso de aguantar no es que usted ya está así y ya no puede. No, es que aunque usted está así, usted sabe que por usted mismo no puede. Pero cuando usted y yo volteamos a ver al maestro que soportó, que aguantó todo lo que le dijeron, todos los insultos que le hicieron, inclusive le dijeron que el Belzebú era su padre. ¿Oyeron? Y Belzebú era un dios de las moscas. Lo compararon como algo inmundo, hermano, algo terrible. Nosotros a veces nos dicen o nos rechazan y nosotros decimos, pues ya no le vuelvo a hablar, pues ya no le comparto el evangelio. Pero resulta que esa persona luego viene o ese amigo te dice, ay, fíjate que tengo un problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir, ya no quiero porque me dijiste esto? No, tú tienes que ir con esos ojos de paloma, de gentileza, y volverle a hablar y volver a orar con esa persona y decirle, Jesucristo te ama y te está esperando. Ese es nuestro trabajo. Y luego dice, el que entonces soporte hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hasta el día que nos muramos, pero también el fin hasta que el día Dios decida alcanzar esa alma, hasta que esa alma le abra su corazón a Jesucristo. ¿No ha visto usted que hay gente que usted le habla una vez, le habla otra vez, y le habla, y le habla, y le habla, y qué dice? No, yo, bueno, y sigue el asunto. Bueno, hasta que el fin llega de que él se entregue a Jesucristo, de que él tome la decisión también de no solo ser un creyente, sino ser un discípulo, un seguidor, un aprendiz, alguien disciplinado para vivir las verdades de la palabra de Dios que el Maestro Jesucristo nos enseña en su palabra. ¿Oyó? Pero también dice, será salvo. ¿Oyó? Será salvo. ¿A cuántos de nosotros sabemos que necesitamos ser salvos? Y no habla de nuestra salvación del infierno y de la muerte, aunque sí es nuestra salvación, pero habla de lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas de odio, de muerte y de tinieblas, y necesitamos ser salvo de ello. Cuando uno ha pasado por tribulación, por problemas, por enfermedades, por circunstancias difíciles, hermano, uno no puede salir con un corazón amargado. Esa es tu decisión, pero si tú quieres ser salvo en Dios, eso te vuelve un mejor hijo de Dios, te vuelve un hijo amoroso, te vuelve a alguien que siente, es empático con el dolor, con la enfermedad de otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, dice, tú serás salvo. Hasta ahí. Y vámonos a Mateo, ahora en el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebú, ¿cuántos más a los de su casa? ¿Cuántos más dice? Así que el discípulo no es más que su maestro. Nosotros no somos más que Jesucristo, así que si Jesucristo, hermano, aceptó la humillación, los insultos, el agravio, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarlo? ¿Somos más que el maestro? No, Él es el maestro. Así que pues a decir, Señor, si a ti te ofendieron, si a ti te hicieron, entonces, ¿qué nos recomienda la Escritura? ¿Qué debemos hacer? Debemos huir. ¿Qué es eso? ¿Voy a dejar de decirles de Dios? No, es que cuando, hermano, alguien no quiere nada, simplemente uno lo deja en las manos de Dios, en el tiempo de Dios, y uno se hace a un lado en la manera de esperar. ¿Oyó? Porque si nosotros nos ponemos al tú por tú con la gente, ¿verdad? Hablarles de Dios porque nosotros estamos seguros de lo que decimos, hermanos, eso provoca a veces el enojo de los demás. Y estarnos peleando con alguien que no quiere conocer de Dios es muy agotador, ¿no? Puede ser un hijo, una nuera, un esposo, una esposa. ¿Sabe? A lo largo del camino nosotros hemos encontrado a buenos alumnos cuando conocen a Jesucristo y se vuelven ese discípulo y empiezan a caminar y a oír las enseñanzas de Jesús. Recuerdo mucho en un lugar a un hombre que
Cuando llegó no lo conocíamos mucho, él fue salvo, empezó a asistir a la iglesia y pues en una de esas ocasiones mi esposo le preguntó: hermano, ¿tiene familia? Nos gustaría conocer a su familia. Le dice: sí, hermano, sí tengo familia, pero mi familia no quiere nada con Jesús. Le dice: ¿podemos visitarles o algo? Y ya nos contó que su esposa le dijo: o tu Dios o yo. Y le dijo él: pues mi Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Hay muchas maneras de huir sin tener que estar presionando a alguien a que conozca de Dios. Simplemente es tomar tu lugar, esperar en Dios, que a su tiempo Dios a esa persona le va a hablar. ¿Sí? Miren, ¿qué les dijo Jesús? Cuando vayan y compartan y las gentes no los reciban en su casa, ¿qué les dijo Jesús? Sacúdete el polvo de los pies, porque habla de rechazo. Nosotros, hermanos, nos vamos a sentir rechazados, sí, pero no nos vamos a quedar con ese rechazo. De tal manera que se hace una reunión familiar y tú ves a ese familiar y dices: ay, y pones tu cara de enojo. Ajá, no. ¿Por qué? Porque tú ya te sacudiste los pies de rechazo, del polvo que se te pegó, porque tú no eres el que moriste por él, tú y yo no somos los que hicimos algo para salvarlo. Nosotros lo único que estamos haciendo es ser buenos alumnos, recibiendo la enseñanza para después ser como nuestro maestro, irlas y compartir, y todo aquel que le abre su corazón a Jesucristo está bien, y todo aquel que no, yo me sacudo los pies y el polvo que se me haya pegado. No voy a dejar de orar por él o por ella, pero yo no tengo por qué sentirme rechazado ni humillado. Y eso es muy difícil, porque la carne, hermanos, es bien bronca, es bien salvaje, no está domesticada, quiere hacer su voluntad y decimos: no, pues si no quieres nada con Dios, tampoco quieras nada conmigo. ¿Y cómo entonces van a conocer de Jesucristo? ¿Quién les va a ir a decir? No, hermana, yo ya no convivo con mi familia, eres tan santo que ya no puedes el día de Navidad ir a cenar con ellos porque ellos son unos pecadores. Un buen alumno de Jesucristo, que es el maestro. Imagínate, Jesús se sentó con ellos y los demás dijeron: ¿cómo se sienta con pecadores? ¿Cómo en la iglesia enseñan la palabra de Dios a los que se están portando mal? Ay, es que la pastora no sabe. Y qué bueno que no sé. Por otro lado, sí, vengan y díganme, pero lo que sea real, no vengan a decirme chismes. Y por eso la hermana no va a predicar la palabra de Dios. Por eso Jesús dejó de saludar a los pecadores, ¿sí? Ay, hermanos, qué equivocados estamos. Ahora se dan cuenta, solo estoy con el primer requisito y ya terminé. De 4 requisitos, me quedé con el primero. Ay, nosotros no somos mayores que nuestro maestro. Si alguno de nosotros piensa que podemos hacer todas esas cosas incorrectas, primero piensen si el maestro Jesucristo hubiera hecho eso con nosotros, ¿estaríamos aquí? Yo agradezco mucho, y con esto termino, a los maestros de la escuela dominical. Tenemos a la hermana Eli, a Eli Junior, su hija. Tenemos a la hermana Eve. ¿Sí, hermana? ¿Estoy bien? Y en Cuneros, mande. Y Mari, por favor vengan, hermanas. Hermana Caro no está, pero bueno, ella está ahorita de vacaciones, con goce de sueldo. Bueno, vengan, hermanas. Yo agradezco a Dios. Hay ocasiones en que Wendy, ¿verdad?, también te ayuda a dar clases. Y alguna vez le decía vénganse para acá, a Mari, porque no teníamos cuneros. En un tiempo los bebés, no había bebés. Un tiempo hubo muchos bebés y teníamos la maestra, la hermana Silvia, la hermana Caro, etcétera. Y después yo estaba con el dedo ahí porque empezaron a haber niños pequeños para que tuvieran clase en cuneros. Y aquí está mi ahijado, también él es el integrante de esa clase. Y le decía a Mari, tenemos varios niños, así los nombramos, pero después nos quedamos con que a veces nada más está Macías y es un alumno. Y le decía a Mari, ¿tú le das clases de la Biblia en tu casa a Macías? Y me dijo que no, que le ponía un video y
No estoy diciendo que no se preocupe por él como mamá, ¿sí me explico? Entonces le dije, bueno, usted va a ser la maestra de Amasías aquí en la iglesia, usted le va a venir a dar clases. ¿Por qué? Porque en la casa pues le ponemos un video al niño, ya ve una enseñanza, ¿verdad? Que ahora hay clases que usted les puede poner, pero esa relación de ahora que las escuelas tuvieron en línea, no es la misma el tenerla presencial, porque ahora es un relajo, ¿verdad? Ahora los niños quieren estar en línea. Cuando estuvieron en presencial y entraron en línea no querían estar, y muchas cosas de estas como les pasa y nos pasa a usted y a mí, hermanos. Hoy muchos de ustedes quieren estar en línea, que les prediquen en línea y tener iglesia en línea, y no hay problema si es necesario, pero si tenemos ya el tiempo para estar presenciales, a ver maestros, ¿ustedes qué harían? Maestros seculares, ¿les gustaría que siguieran en línea? No es lo mismo. Entonces le dije a Mari, vas a darle clases a Macías aquí, vas a ser su maestra, y los que vengan serán bienvenidos. Está Sadiel Junior, ¿verdad? Leo, están otros pequeños y los que vendrán. Amén. Amén. Ándele otro. Bueno, ella y Wendy le ayuda, también los niños de Wendy, tenemos a Mateo y la pequeñita, la bebé. Y la hermana pues es la encargada de escuela dominical de niños, y los maestros son ellos. Yo agradezco mucho, hermanos, que en y durante y después de la pandemia todavía sigan vivos estos maestros, porque no es fácil. Cuando dijeron en línea, los maestros seculares también, muchos de ellos batallaban, no tenían los dispositivos, no sabían qué hacer con ciertas cosas, y pues aquí no era la excepción, ¿verdad? Tuvimos también EBDB en línea, y todos muchos trabajando, ayudándonos, gracias hermanos. Pero Dios ha puesto esa carga en este grupo pequeño de maestros. Ellos son la extensión de la pastora aquí en la iglesia. Y yo agradezco, muchas gracias hermanos, y pues bueno, les trajimos algo pequeñito, pero significativo para decirles gracias. Le das el de la hermana Wendy a la hermana, y a la hermana que le guarde el de la hermana Caro, ¿sí, verdad? Ajá, el de Wendy se lo das a ella, por favor, cuando lo espero que Amasías no, esas son tus galletas, hijo, no es cierto, son de tu mamá, pero te va a compartir. Y bueno, muchas gracias. Y antes de que se vayan, yo quiero que oremos. Hermano, tenemos niños aquí, sus hijos, para que sean atendidos, para que ellos puedan después ser la extensión. ¿No les gustaría que un día sus hijos, si el Señor se tarda en venir, crezcan y sean los futuros maestros de la escuela dominical con los niños? A mí sí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa es la idea, que nosotros podamos ser la extensión, pero después alguien de nosotros pueda ser esa extensión, un buen misionero, un buen maestro de escuela dominical, un predicador, un pastor. No menospreciemos el que un maestro enseñe. Mira, hermanos, si menospreciamos a un maestro que anda ya enseñando, ¿cómo estaría la sociedad? No sabrían leer, no sabrían escribir. Hay alguien que tiene esa vocación. Aquí en la iglesia hay alguien que tiene esa vocación para enseñar la palabra de Dios. Así que ahí en su lugar, si usted no ha sido buen alumno, dígale al Señor, quiero ser un buen discípulo. Y agradezcamos por los maestros que el Señor nos presta en este lugar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Han venido persecuciones, tribulaciones, cuántas cosas, Señor, no hemos vivido. Y tus maestros, Señor, que allá afuera comparten como tal, que tienen esa profesión, tú los conoces, Señor, sé con ellos, bendícelos, Padre, pero también con los maestros que tenemos en la iglesia. Yo te agradezco por la vida de la hermana Eli, por la vida de sus hijos, la vida de su hija, que siempre está apoyándola. Gracias, Señor, por la vida de la hermana Eve, porque a pesar de que ha estado enferma, Señor, tú la has levantado y la tienes sirviendo en tu casa. Gracias por Maritza y por Wendy, Señor, gracias por la hermana Caro, gracias por cada pequeño, Señor, que viene a ser instruido, porque Padre, esos principios les ayudarán en los días de persecución, en los días donde la fe les haga falta. Vendrá tu palabra a recordarles estos principios que tus hijos como maestros enseñaron en tu casa. Bendícela
necesitas y te damos gracias. Y a nosotros perdónanos si no hemos sido el alumno para ti, Señor, para poder recibir la instrucción y soportar todo lo que conlleva caminar contigo, seguir contigo. Gracias por ser nuestro Maestro, Jesús. Gracias por enseñarnos a pesar de que no hemos sido buenos alumnos. Perdónanos, discúlpanos. Queremos ser disciplinados y recibir la enseñanza y compartirla, Señor, y no tener el polvo del rechazo cuando alguien, Señor, te rechace a ti y a tu bendita palabra, a tus enseñanzas. Te damos gracias en esta mañana. Bendícenos a todos en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden pasar, hermana. No, antes de que se vaya, uno de los papás venga a darles un abrazo de felicitación. No todos, uno nada más. Venga y dígale. Quiero decirle, la hermana Eli tiene un papá enfermo, tiene 96 años, su papi, y ha estado a veces ausente, pero hermanos, de verdad, gracias. Algunos se preocupan mucho por otras cosas y ella no ha dejado de estar aquí. Así sea un niño, el que esté, así sea lo que sea, ella está presente y está ayudando, así que gracias. Así que hermanos, es nuestro privilegio tener gente que nos enseñe, ¿sí? Y bueno, de las maestras que están aquí, pónganse de pie, también es digno de que se les dé gracias, un abrazo, al menos una felicitación. La hermana Patti puede felicitar a Zaret, es maestra, la hermana Eli está atrás. ¿Quién más es maestra de profesión? Denles un abrazo, hermanos, dígales felicidades, seamos conscientes que cada día los maestros necesitan más apoyo de los padres de familia. Muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Ay, guapetón, un abrazo. Gracias a usted, pastora. Muchas gracias. Bueno, vamos a ponernos de pie para continuar en esta mañana. Nos quedamos con el primer punto de los requisitos para ser un alumno de Jesucristo, y es ser como nuestro Maestro, ser como Jesús. Vamos a